Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a probar esta forma de grabar, a ver si les resulta útil, si les gusta, porque la verdad, se había empezado a grabar la clase con el Power, como venía haciendo en los narrados, y en esto que es anticuerpos, extrañé de sobremanera el pizarrón. Yo tengo una pizarra acá en casa, pero dejé absolutamente todas mis fibras en el instituto, así que me queda tener que usar lápiz y papel. Así que bueno, chicos, vamos a ver si esta forma les gusta. Cualquier cosa me avisan, igual tienen el Power y demás, van a ver que es la misma información. Otra cosa que hice, acá lo están viendo con colores, pero yo antes de haber hecho esto, a esta imagen le saqué una foto que se las voy a pasar, así ya les queda para completar. Además están viendo que acá están vacíos, recién, para que vean una idea, cuando hice mi video de prueba, cómo más o menos nos va a quedar todo esto, ¿sí? Así que mi idea es hacerle esto de esta manera, después les voy a pasar una foto de cómo queda esto y tienen el video. Entonces, cuando lo vean por primera vez, si quieren, si ya se lo dibujan, o los que no tienen ganas de dibujarlo se lo pueden imprimir, ya tienen para poder seguirme e ir completando las referencias, que de vuelta para mí esta es una de las formas más prácticas, más didácticas de aprender y de realmente fijar los conocimientos, ¿bien? Dibujando, ¿sí? Por lo menos yo aprendo de esa manera y me parece que es bastante, una forma bastante interesante de hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a el tema de hoy que va a ser de anticuerpos. Esta es la última clase así dentro de todo cortita. Después acuérdense que viene el Power Pochoclero, ¿sí? Que es la activación de los linfocitos B y la activación de los linfocitos T en detalle. ¿Bien? Entonces, hoy hablamos de anticuerpos. ¿Bien? Antes de ir a hablar de cada una de estas partes y demás, vamos a definir qué son los anticuerpos. ¿Sí? Los anticuerpos son proteínas. En específico, van a ser glucoproteínas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de glucoproteínas? Quiere decir que yo voy a tener adosado a mi proteína un hidrato de carbono. ¿Sí? Entonces, otra forma de decirle a los anticuerpos, ¿sí? Es inmunoglobulinas. Entonces, inmunoglobulinas. Y yo siempre les digo una cosa, que las palabras son bastante buchonas y nos están dando información. En este caso, decirles inmunoglobulina a los anticuerpos nos dice dos cosas. La palabra globulina me está diciendo la forma que tienen estas proteínas. Y la palabra inmuno me está diciendo que obviamente están perteneciendo al sistema inmune. Bien, entonces son proteínas que cumplen una función específica en el sistema inmune. Bien, si son proteínas, ¿no? ¿Cuál va a ser el monómero? Y el monómero de las proteínas van a ser los aminoácidos. Quiere decir que todo esto que tengo acá son cadenas, ¿sí? De polipéptidos. Son polipéptidos, son cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Recordamos esos que son los aminoácidos. ¿Bien? Otra cosa más para tener en cuenta es de dónde vienen estos anticuerpos, ¿sí? Decimos que los anticuerpos son glucoproteínas que son sintetizadas por células plasmáticas. ¿Bien? Entonces decimos, ¿de dónde vienen? ¿Sí? Decimos que son sintetizados por células plasmáticas. ¿Qué células plasmáticas? Los linfocitos B. Pero los linfocitos, ¿cuándo se vuelven células plasmáticas? Los linfocitos C, importante acá, activados. ¿Sí? Los linfocitos C activados se convierten en células plasmáticas que me van a dar estos anticuerpos. ¿Bien? Y ahora, una cosa que se las voy a decir ahora, después se las voy repitiendo porque ustedes ya me conocen, pero para que les quede bien, bien en claro, ¿sí? Los anticuerpos, fíjense que acá estamos dibujando, ¿sí? Y son exactamente iguales de un lado que del otro, ¿sí? Hay simetría, son lo mismo. Esta que tengo acá es igual a esta que tengo acá es igual a esta, ¿sí?
Entonces, yo cuando les voy a ir poniendo cada una de las cosas que tenemos para marcar, voy a ir haciéndolo de un lado del otro, porque si no tengo, ya bastante tengo para escribirles, y si hago todo en doble, va a ser todo un apelmazamiento que no se entiende nada. Pero recordemos siempre que voy a tener lo mismo de un lado que del otro. ¿Bien? Esto va a ser importante después para cuando le pongamos nombre a cada una de estas partes. ¿Bien? Vamos a anotarlo y lo vamos a remarcar para recordar eso. ¿Sí? Son ambos lados son iguales. ¿Sí? Vamos a ponerle ahí. Así nos queda esto y no nos olvidamos. ¿Bien? Antes de ir a empezar con las partes, ¿sí?, de cada una de estas, vamos a poner cuáles sean los componentes de la parte química. ¿Sí? Este que está acá es un hidrato de carbono. ¿Sí? Entonces vamos a poner CHO, ¿sí? Es un hidrato de carbono. ¿Bien? Acá teníamos el extremo, el grupo amino, ¿sí?, de toda esta parte de la proteína, y de este lado teníamos el grupo carboxilo, COOH, ¿sí? Entonces, acá vamos a ponerle, ¿sí?, este es el grupo amino, ¿sí? Acá tengo un hidrato de carbono, por eso son glucoproteínas. Bien, y este era el grupo carboxilo. De vuelta, lo mismo tengo del otro lado, ¿sí? Acuérdense que es exactamente igual de un lado que del otro. Bien. Habíamos dicho que lo que tengo acá son cadenas de aminoácidos. Bien. Esas cadenas de aminoácidos se me van a agrupar, van a estar unidas. Fíjense que tengo separados cuadraditos, ¿sí? Y eso está hecho así de una manera para que se entienda, ¿sí? Los aminoácidos me van a unir en algo que se llaman dominios, ¿sí? Entonces voy a tener dominios de inmunoglobulinas, que son agrupaciones de aproximadamente 70 a 110 aminoácidos. ¿Bien? Y los dominios de inmunoglobulinas, ahora después le vamos a poner nombre y apellido a cada uno de estos dominios, pero lo interesante es que los dominios de inmunoglobulinas a su vez se me unen y me forman cadenas. ¿Sí? Entonces vamos a poder hablar de cadenas y vamos a poder hablar de dominios de inmunoglobulina. Cada uno de estos cuadraditos es un dominio de inmunoglobulina. Y si lo normamos derecho, ¿sí?, esta es una cadena, esta es otra cadena, esta es una cadena, esta es otra cadena. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un montón de dominios y vamos a tener cadenas. ¿Bien? Vamos a empezar con las cadenas y después hablamos de los dominios, ¿sí? Porque lo más rápido para hablar son las cadenas. ¿Bien? Cadenas vamos a tener 4 en total, ¿sí? 2 de cada tipo. Estas que son las grandes, ¿sí?, van a ser las cadenas pesadas. Entonces, esta es una cadena pesada. Se dice que es pesada porque tiene aproximadamente, ¿sí?, de 450 a 550, ¿sí?, aminoácidos. ¿Bien? Vamos a poner acá aproximadamente de 400 a 500 aminoácidos. ¿Bien? Y una cosa para entender es que muchas de las siglas que se utilizan como la nomenclatura vienen del inglés. ¿Bien? Entonces, a esta cadena le podemos decir cadena H. ¿De dónde viene H? De que en inglés pesado es heavy, ¿sí? Y no me hagan bullying con la pronunciación en inglés. De ahí viene esto, ¿sí? Cadena pesada porque tiene que de 400 a 500 aminoácidos, ¿bien? Y le decimos H, cadena H, por su nombre en inglés, ¿bien? La otra cadena que tenemos, ¿sí?, es esta que está acá, que esta va a ser la cadena ligera, ¿sí? En esta con la letra, dentro de todos zafamos porque ligera, que es como le decimos en castellano, y light, que es como le decimos en inglés, empiezan con la misma letra, ¿sí? Light de ligero, no de luz, ¿sí? Light como adjetivo, no como sustantivo. ¿Bien?
Entonces tenemos dos cadenas pesadas y tenemos dos cadenas ligeras. Estas se llaman ligeras, ¿sí? Porque tienen aproximadamente de 211 a 217, 220 aminoácidos. ¿Sí? Vamos a ponerle 200, así ya nos queda claro. ¿Sí? Más o menos eso, decimos que estos tienen, ¿sí? 200 aminoácidos. ¿Bien? Por eso es la diferencia entre ligero y pesado. ¿Bien? Ahora, para poder hablar de los dominios, ¿sí? Antes tenemos que hablar de algo interesante, que es cómo se me divide todo esto en reglas generales, ¿sí? Una de las diferentes formas de que lo podemos dividir, ¿sí? Vamos a decir que a los anticuerpos los podemos dividir en una región que va a ser variable y una región que va a ser constante, ¿sí? Toda esta parte que tengo acá va a ser la parte variable, y toda esta parte que tengo acá va a ser la región o, ¿sí? O parte constante, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá va a ser mi región variable. A esta región variable, ¿cómo le decíamos? Parátopo. ¿Y por qué es una región variable? Porque esta región, ¿sí? Era la encargada de reconocerme al antígeno, ¿sí? Cada parátopo se me unía con un epítopo. Los epítopos, ¿de dónde venían? De los antígenos. ¿Sí? De ahí viene este, ¿sí? El parátopo viene del anticuerpo, ¿sí? Entonces acuérdense que teníamos esas uniones específicas de antígeno-anticuerpo, ¿sí? ¿Y cómo se daban? Porque cada uno iba a tener esta porción solita que iba a ser adecuada a poder reconocer a estos epítopos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que me queda por acá va a ser la región constante, ¿sí? Esta región constante, ¿sí? Va a ser mi región efectora, ¿sí? Aquella región que va a hacer que sea reconocida por diferentes células del sistema inmune y ahí hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? Tienen que hacer por los fagocitos, tienen que hacer desgranulación, etc. ¿Sí? Entonces la región constante va a ser mi región efectora, ¿sí? Y esta región constante, ahora después vamos a hablar, va a ser interesante para nosotros porque de esta región constante vamos a tener los diferentes isotipos, ¿sí? De anticuerpos que podemos hablar, ¿sí? Entonces acá vamos a tener, este es el símbolo de diferente, diferente isotipos, ¿sí? Ya les adelanto que estos van a ser 5. Bien, ahora en un rato, cuando terminemos de nombrar todo, volvemos a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaba nombrar con respecto a las partes? ¿Sí? Volvemos a los dominios de inmunoglobulinas, ¿bien? Y yo le dije, antes de poder hablar de dominios de inmunoglobulinas, nos tiene que quedar claro esto de región variable, región constante, y de vuelta, este tema de que a las cadenas pesadas le decimos H, y a las cadenas ligeras le decimos L, ¿sí? Porque de eso deviene cómo nombramos cada uno de estos dominios, ¿bien? Empecemos con mi cadena ligera, ¿sí? Mi cadena ligera, ¿sí? Va a estar formada por unión de dos dominios, ¿sí? Un dominio que va a ser variable y un dominio que va a ser constante, ¿sí? Entonces, le vamos a decir, primero va a ir la letra que me está hablando de si es variable o si es constante, ¿sí? Entonces, esta es la región variable, ¿sí? Y la L de ligero, ¿sí? Y esta va a ser mi dominio de inmunoglobulina constante, ¿sí? Y la L porque va a ser ligero. Del otro lado tengo exactamente lo mismo, ¿sí? Esta va a ser la porción, mi dominio de inmunoglobulina variable ligera, ¿sí? Y esta va a ser mi dominio de inmunoglobulina constante, ¿sí? Ligero. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con mis cadenas pesadas, ¿sí? Entonces voy a tener mi porción
variable, ¿sí? Pesada, y después voy a tener 1, 2, 3 porciones, ¿sí? O sea, dominios de inmunoglobulina constantes, ¿sí? Pesados. Entonces esto va a ser constante, la H de pesado en inglés, 1, constante, la H de pesado en inglés, 2, constante, la H de pesado en inglés, 3. ¿Sí? Y ahí tenemos 1, 2, 3, mis 3 dominios que conforman la región constante, la región efectora, y aquella que me va a dar los diferentes tipos de isotipos que tenemos con respecto a los anticuerpos. De este lado tengo exactamente lo mismo, ¿sí? Esto va a ser la región variable pesada, ¿sí? CH1, CH2 y CH3. ¿Bien? Entonces, ahora ya tenemos puesto en pantalla y hemos visto, ¿sí? Esta separación que habíamos hablado, esta agrupación de los aminoácidos, ¿sí? Por dominios de inmunoglobulinas y por cadenas, ¿sí? Acá vamos a poner cadenas y vamos a ponerle acá que tenemos cadenas pesadas y cadenas ligeras, así nos queda todo acá anotado, ¿sí? Y cuando hablamos de dominios de inmunoglobulina, tenemos dominios que van a ser variables ligeros, variables pesados, ¿sí? Constantes ligeros y constantes pesados, ¿sí? Esos son los tipos de dominios que tenemos para marcar, ¿bien? Ahora, una cosa más que nos queda para nombrar, que es interesante en todo esto, es que no están flotando, ¿sí? En la nada misma, sino que para que todo esto esté relacionado, tengo uniones, ¿bien? Las uniones van a ser de puentes disulfuro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las uniones químicas que mantienen todo esto unido, hablamos de puentes disulfuro, ¿sí? Vamos acá a poner, aprovechando este costadito de acá, uniones químicas, ¿sí? Hablamos de puentes disulfuro. Vamos a agarrar esta lista acá, que es la lapicera roja, así lo vamos a ir marcando. Porque tenemos dos tipos de puentes disulfuro, ¿sí? Tenemos puentes disulfuros, ¿sí? Que los voy a tener entre mis dominios, ¿sí? Estos puentes disulfuro entre dominios se van a llamar intracatenarios, ¿sí? Entonces son intracatenarios. Se están dando dentro de la misma cadena, ¿sí? Y después voy a tener puentes disulfuros, ¿sí? Que los voy a tener a este nivel. Acuérdense que de este lado es exactamente lo mismo, se voy a dibujar doble, así les queda. Y los voy a tener acá, en este nivel, ¿sí? Estos puentes disulfuro que voy a tener entre las cadenas van a ser intercatenarios, ¿sí? Entonces, estos que están acá van a ser intercatenarios, ¿sí? Puentes de disulfuro intracatenarios entre los dominios, intercatenarios entre mis cadenas, ¿bien? Y en eso ahora vamos a empezar a nombrar que tenemos algo más para dividir. ¿Dónde está mi otra lapicera? Esto, negro, ¿sí? Empecemos por acá por el medio. Vieron que acá yo les dibujé, les puse esto en negro, ¿sí? Y acá tenemos estos grupos disulfuro, ¿sí? Entonces, los grupos disulfuro se van a dar, ¿sí? Acá en uniones químicas, esperen que vuelvo a la otra lapicera, puentes disulfuro van a ser entre los grupos tiol de las cisteínas, que es uno de los tipos de aminoácidos, ¿sí? Los tenemos entre los grupos tiol de las cisteínas. Y con respecto a eso, en este punto de acá, tenemos una región que es extremadamente rica en cisteínas, donde se están dando estas puentes de sulfuros intercatenarios, y a eso que tenemos acá le vamos a llamar bisagra. Esta parte es bastante importante, ¿sí? Para nosotros, en realidad, para los anticuerpos,
porque le va a dar flexibilidad al anticuerpo, ¿sí? Le va a permitir unirse de diferentes maneras al antígeno, ¿sí? Y esto por eso se llama bisagra. ¿Ven? Las bisagras se pueden, ¿sí?, unirse. ¿Bien? Entonces, la bisagra, ¿sí?, tiene un papel importante en la unión de los anticuerpos a los antígenos y le da flexibilidad al anticuerpo, ¿sí? Entonces, la bisagra, vamos a ponerla acá, otorga flexibilidad en la unión, ¿sí?, antígeno, anticuerpo, ¿sí? Ahí les puse AB, que es la forma de abreviar anticuerpo en inglés, antibody, ¿bien? Y AG de antígeno, ¿bien? Y en cuanto a eso, ¿sí?, tenemos ahora otra cosa más para nombrar cuando separamos esto, ¿sí? Nosotros podemos separar cuando uno utiliza, pone a los anticuerpos, ¿sí?, y los pone en soluciones donde tenemos proteasas, ¿sí?, que son otras proteínas que rompen a estas, y son enzimas que rompen estos, rompen proteínas, como la pepsina, la papaína, me separan a los anticuerpos en dos porciones más, ¿sí? Nos va a separar, ¿sí?, de esta manera. A ver si tengo que puedo usar esta lapicera, no, yo no lo puse. No tengo útiles, chicos, me desespero no tener útiles, ¿sí? Vamos a hacerlo con con el marcador Sharpie negro, así nos queda a lo bestia. ¿Sí? Entonces nos separa de esta manera. ¿Bien? ¿Se ve? Ahí. Y de esa manera nos quedan dos partes. Y de vuelta acá, chicos, vamos a tener que hablar en inglés, porque es la forma en que nos dan todas las siglas, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí?, que me queda por arriba, se va a llamar FAB. FAB, ¿sí?, venimos de vuelta de las siglas en inglés, ¿sí? Y tiene que ver con esta región variable, ¿sí? Esta es la que me está dando este nombre en particular, ¿sí? FAB viene de inglés que dice Antigen Binding Fraction, ¿sí? Entonces es la porción de unión al antígeno, ¿bien? De ahí viene esto, FAB. Y esta parte que tengo acá, lo voy a usar de este lado, ¿sí? Vamos a usar de este lado, si nos queda todo esto acá. Y esta parte de acá se va a llamar FC, ¿sí?, que esta va a ser la fracción cristalizable, ¿sí? De fracción cristalizable. ¿Bien? Y ahí tenemos ya, no podemos separar más en nada esto que estamos acá, ¿sí? De ahí ya tenemos, separamos en región variable, región constante, separamos en cadenas pesadas y cadenas ligeras, separamos en los dominios de inmunoglobulinas y separamos en FAD y FC. ¿Bien? Ahí tenemos todas las separaciones que podemos nombrar cuando hablamos de un anticuerpo. ¿Bien? Ahora, vamos a retomar el tema de las cadenas ligeras y las cadenas pesadas, ¿bien? Porque nos quedan otros determinantes, ¿sí? Las cadenas ligeras en los mamíferos pueden ser de dos tipos, ¿sí? Y ahora empieza todo el lío, ¿sí? Salimos del inglés y pasamos al griego, ¿bien? Entonces, ahora con las cadenas ligeras decimos que podemos, en los mamíferos, que somos nosotros, ¿bien?, tenemos de dos tipos. Pueden ser, ¿sí?, lambda o pueden ser kappa, ¿sí? Esta es lambda y esta es kappa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener que esta cadena ligera puede ser lambda o puede ser kappa. No puedo tener a las dos. Acuérdense que dijimos que ambos lados de mi anticuerpo son exactamente iguales. Si tengo a lambda de este lado, tengo a lambda de este lado. Si tengo a kappa de este lado, tengo a kappa de este lado. ¿Sí? Esos son los dos tipos de cadenas ligeras que puedo llegar a tener, lambda y kappa. Ahora, cuando hablábamos de las cadenas pesadas, habíamos dicho que teníamos 5 isotipos, ¿sí?
esos 5 isotipos que tenemos van a ser, ¿sí? Mu, ¿sí? MU, MI, depende si lo están hablando de la Real Academia Española, ¿sí? O las diferentes formas de pronunciarlas, ustedes se leen mu, ¿sí? Después tenemos a alfa, tenemos a gamma, tenemos a delta y tenemos a epsilon, ¿sí? Esas son nuestras 5 letras griegas, nuestros diferentes isotipos que vamos a tener según la cadena pesada que tenemos acá, ¿sí? Y según esta parte de acá, que es la región constante, ¿sí? Entonces, todo acá, estos 5 isotipos vienen de ¿dónde? De la cadena pesada. Y nos van a dar los 5 tipos de inmunoglobulinas de los que vamos a hablar ahora en la segunda parte, ¿sí? Mu me va a dar a la IgM. Esta que es muy, muy importante. ¿Sí? Yo las voy a ir marcando, las voy a ir resaltando, así nos quedan acá, con el rosa, que es el único fiel que tengo que hasta ahora me funciona bien. ¿Sí? Entonces, mu me da IgM. ¿Sí? Alfa me va a dar IgA. Ahí tenemos. ¿Sí? Gamma me va a dar IgG. Delta me va a dar IgD. Y epsilon me va a dar a la IgE. ¿Bien? ¿IG de dónde? De inmunoglobulinas. ¿Bien? Y este tema de que sea M, alfa, ¿sí? Gamma, delta, epsilon, me está hablando de cuáles van a ser, ¿sí? Los dominios que me están conformando a mi cadena pesada. ¿Bien? Y hay una diferencia entre estos, vieron que yo les dije 400 a 500, ¿sí? Vamos a decir que la IgM, ¿sí? Y la IgA tienen aproximadamente 450 aminoácidos, ¿sí? Formándome a estas regiones, ¿sí? Mientras que la G, la D y la E tienen aproximadamente 550 aminoácidos, ¿bien? Eso es un detalle de color, ¿sí, chicos? No es lo que más me interesa. Sí que ustedes recuerdan esto que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, vamos a la última parte, de vuelta a repasar esto que hablamos recién, así ya nos queda, ¿bien? Y con esto ya terminamos esta primera parte y después nos vamos a hablar de cada una de estas. Primero, a recordar algo que ya lo vimos, que eran las funciones que tenían los anticuerpos, ¿sí? Y después hablar de las diferencias que tengo entre cada una de ellas, y ya con eso terminamos todo lo que es anticuerpos, ¿bien? Entonces, repasando esta última parte, habíamos dicho que cuando hablábamos de nuestras cadenas ligeras, las cadenas ligeras podían ser lambda o podían ser kappa, ¿sí? Una o la otra. Bien, si tengo lambda de los dos lados, si tengo kappa de los dos lados. Bien, mientras que mis cadenas pesadas nos iban a dar nuestros 5 isotipos. Por eso decimos, porque las cadenas pesadas tenemos de este lado, por eso decimos que la región constante, ¿sí? Es la que me da los isotipos. ¿Sí? En realidad son las cadenas pesadas, pero como es justamente esta parte, lo que tengo acá, la cadena ligera no la tengo, ¿sí? Es esto lo que me está dando los diferentes isotipos que tenemos. ¿Sí? Y los isotipos podían ser mu, alfa, gamma, delta y epsilon. ¿Sí? Y cada uno de estos iba a corresponderse con una de las inmunoglobulinas de las que podemos hablar, nuestros 5 tipos de inmunoglobulinas. IgM, IgA, IgG, IgD y IgD. IgD. ¿Sí? E de elefante. ¿Bien? Entonces, bueno chicos, espero que se haya entendido, ¿sí? Yo después les voy a pasar esto que está así, donde tienen todas las referencias, ¿sí? Así ya les queda a ustedes también para completar cuáles son todas las cosas para nombrar en este caos que tienen ahí, ¿bien? Así que bueno chicos, les mando un beso, nos vemos en 2 minutos en el siguiente video.